Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Chari, ¿cómo estás? Hola Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Aquí bien contentos pues con el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, pues sí, Chari, vamos a hablar sobre la anunciación y la encarnación del Verbo. Así es, esta fiesta que la celebramos el día 25 de marzo, generalmente cada año. Más adelante vamos a ver cuándo cambia, pero bueno, este año 2019 la vamos a celebrar el día 25 de marzo. Así es, y bueno, es una fiesta importantísima y yo creo que pues crucial para nuestra fe, porque pues es a raíz de esta fecha, a raíz de este momento en el que le anuncia el ángel a la Virgen cuando ella va bueno, ¿por qué no comenzamos con el Evangelio? Ok, bueno, vamos a leer pues precisamente este pasaje que es de Lucas 1, 35 al 38. Y dice así: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María entonces contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra de Dios, qué maravilla. Bueno, pues aquí estamos escuchando las palabras del Evangelio, ¿no? De cuando en la solemnidad de la Anunciación estamos repasando esta etapa en la cual obviamente nos hace bien claros que el Altísimo va a enviar al Espíritu Santo y él va a ser concebido, el Hijo, ¿no? Exactamente. Ahí se manifiesta la Santísima Trinidad. Exactamente, es una teofanía tal cual, porque están presentes Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Y la Santísima Virgen. Obviamente el ángel que da el anuncio y pues está esperando la respuesta de la Virgen, que la Virgen va a decir: hágase en mí según tu palabra. Exactamente. Ahora, aquí es bien importante, como comentabas al principio, esta fiesta en la que recordamos pues un hecho que va a ser trascendental no solamente para nuestra fe, sino para la historia de la humanidad, porque gracias a que María tiene el valor suficiente para decir sí, acepto, entonces pues se va a engendrar en ese momento Jesús, va a nacer, pues nos va a salvar, y de todos modos, como les comentaba, no solamente para nuestra fe, sino es para toda la humanidad. Sí, porque Jesús viene a redimir al género humano. Le guste a los musulmanes, a los judíos, a los budistas, a todas estas otras religiones, crean o no crean, Jesús también redime. Redime a cada uno de ellos, y a todos nos está dando una oportunidad en esta vida para reconocer que es por esta redención que nosotros tenemos ahora sí que la bendición de llegar al cielo, de ser hijos adoptivos de Dios, ¿verdad? Sí, exactamente. En nombre de Jesús, ¿verdad? Esto es maravilloso y creo que es algo de lo que más me gusta de este hecho de la Anunciación y la encarnación, que van de la manita, porque es que precisamente Jesús quiere encarnarse para redimirnos y para compartirnos su vida divina. O sea que a partir de ese momento Dios nos está divinizando a cada uno de nosotros. Así es, y ese momento es tan importante. Sin embargo, al principio de los primeros siglos de la Iglesia no se festejaba el 25 de marzo, se festejaba el día de Navidad, el 25 de diciembre. A lo mejor quizás porque para esos primeros cristianos ya el hecho de tener un hombre vivo que es al mismo tiempo Dios y hombre, pues ya era impresionante, ¿no? Como que no habían recapacitado el momento tan trascendental que fue el sí de María. Y también tenemos que recordar que por voluntad de Dios quiso que María se mantuviera totalmente en, pues digamos, en el silencio,
sobre todo los primeros siglos, ¿no? Sí. Eso fue como que, por un lado, yo sé que la Virgen en su humildad lo pide, le pide a Dios que, por favor, todo el honor, la gloria se le dé a su Hijo, Claro. Jesús. Y por otro lado también, pues los planes de Dios van a ser de esta manera y vamos a ir madurando en la tradición de la Iglesia desde que muere Jesús hasta el día de hoy y va a ir cambiando un poco, ¿verdad? Ujú. Cómo se va a ir reflejando pues la voluntad de Dios en el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Ujú, así es. Entonces creo que es hasta el siglo VI, VII. Ajá, cuando ya se determina la fecha del 25 de marzo, que son exactamente 9 meses antes de la celebración del nacimiento de Jesús, que es el 25 de Y diciembre. también se conoce que fue una fecha de un equinoccio y se reconoce que fue un 25 de marzo. Ok, hay que recordar que el equinoccio de primavera, bueno, pues es el 21 de marzo, también relacionado. Recordando, y esto lo hemos comentado en programas anteriores, que muchas veces estas fechas que la Iglesia cristiana en los primeros tiempos establecía, tenían cierta relación con ciertas fiestas paganas, y precisamente las ponían en esa fecha para que se viera que eran superiores o que eran mucho más importantes estas fechas cristianas y que podían, pues ahora sí que eliminar a las fechas paganas. Así es, pues para poder hacer entrar en el conocimiento de la gente en base a sus propias creencias, ¿no? Uh-huh. Es una manera de evangelizar que se ha utilizado siempre. Exactamente. Y entonces, como les comentaba yo al principio, esta fiesta generalmente se celebra el 25 de marzo. Sin embargo, hay que recordar que Semana Santa, como es variable, hay veces en que el 25 de marzo es plena Semana Santa. Cuando sucede esto, la fiesta no se celebra en esta fecha, sino que se va a celebrar hasta el lunes siguiente del segundo domingo de Pascua. Así es. Y entonces, en esos casos, pues obviamente lo que se celebra es la fiesta litúrgica correspondiente a la Semana Santa y no la Encarnación como tal. Entonces, bueno, pues esta solemnidad de la Encarnación, pues sí, nos va a traer pues grandes noticias para la humanidad, porque va a ser el momento en el que Dios se va a hacer carne. Y por eso la palabra encarnación del verbo significa que se va a hacer carne, la promesa de la palabra de Dios, que ya estaba escrito que iba a venir el Mesías, ¿cierto? Así es. Porque hay gente que no entiende por qué la encarnación del verbo, ¿no? Entonces, pues es la manera en la que Dios va a hacer verdad o va a ser una realidad las profecías del Antiguo Testamento, ¿correcto? Exactamente. También hay algunas traducciones en las que podemos encontrar que es la palabra se hace carne, ¿sí? Hay que recordar, y sobre todo San Juan, al principio de su evangelio, nos recuerda que la palabra era Dios y que la palabra existía desde un principio. Entonces es esta misma palabra o verbo quien se va a hacer hombre. Así es, y bueno, pues entonces va ¿qué te parece que si nos adentramos un poco al momento? El momento de la encarnación en la cual el ángel le va a anunciar a la Virgen María que ahora sí que, volviendo al Evangelio, le va a anunciar pues que si quiere ser la madre de Dios. En otras palabras. Sí, y hay que recordar que, y esto el mismo Evangelio nos lo comenta, que María ya estaba comprometida con José, sin embargo todavía no se casaban, todavía no vivían juntos. Entonces, pues es cuando se aparece el ángel, y aquí hay que recalcar también la humildad, como habíamos dicho, de María, y sobre todo la confianza en Dios. ¿Sí? Aquí pues ella realmente no sabe cómo va a suceder, de hecho le pregunta al ángel, bueno, pero pues esto cómo va a suceder si yo no he tenido relaciones con ningún hombre. Y entonces es cuando él le dice que el Altísimo, la sombra la cubrirá y que su espíritu la engendrará. Así es, que el Espíritu Santo la engendrará. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que bueno, vemos una mujer que ha nacido sin pecado concebido. ¿Por qué? Pues porque Dios ha permitido que ella sea, ahora sí que inmaculada, sin pecado concebido, como lo fueron Adán y Eva. Y esta mujer va a estar preparada desde toda la humanidad, desde el misterio de la eternidad, para engendrar dentro de ella al Hijo de Dios. Y entonces es una mujer que también va a estar preparada por sus generaciones, y en Mística Ciudad de Dios nos platican cómo la Virgen María, por supuesto que fue preparada para este momento.
Incluso dice Mística Ciudad de Dios que Dios le dice 9 días antes que se prepare y la va preparando profundamente, pero obviamente todavía no le ha dicho que para qué. Nada más le está pidiendo a la Virgen que por favor se una a él, a Dios, para pedir por el nacimiento del Mesías. Fíjate que esto era una tradición que tenían todos los judíos. Todos pedían precisamente para que ya llegara ese Mesías, para que llegara a liberarlos. De hecho, un poco antes, si vemos la anunciación también del nacimiento de San Juan Bautista que le hace a Zacarías, hay que recordar que una vez al año el sumo sacerdote entraba al Santísimo, al Santo Santorum. Santo Santorum, que es el Santísimo, exactamente, para pedir justamente que el Mesías viniera. Sí, claro, y obviamente la generación de la Virgen, es decir, desde Santa Ana y sus ancestros, ya eran como que una familia muy santificada, que ya venía pues haciendo sacrificios, seguramente ayunos, seguramente harían cantidad de oración pidiendo por el Mesías, definitivamente. Pero en preciso, Dios le hace conocer a la Santísima Virgen 9 días antes que se una a él por esta intención, sin decirle que es ella la escogida para ser la madre de Dios. Exacto, obviamente. Exacto, y esto, como comentas, no viene en la Biblia, viene en el Mística libro. Ciudad de Dios, que es un libro que se revela a María de Jesús Ágreda, que es una monja concepcionista, creo que hoy en día es beata, y ella pues narra la historia de la Virgen contada por ella, por la misma Virgen. Y bueno, es que es interesantísimo porque en este libro, pues la verdad, cuando yo no lo he podido leer completamente, pero me gusta leer por episodios, y leyendo justamente la encarnación, pues sí te das cuenta cómo la Virgen fue dotada por cantidad de dones y de maravillas que nosotros no podemos, con nuestro cerebro tan mínimo, alcanzar a entender, ¿no? Pero claro que se dice que ni todos los santos juntos, ni todas las virtudes de todos ellos, ni todas las gracias, ni todos los hechos por cada uno de los santos juntos son más que lo que fue la Santísima Virgen. Claro. Entonces, claro que Dios la va a preparar, claro que Dios la va a tener lista para ese momento. Y entonces cuando la Virgen le contesta al ángel, hágase en mí según tu palabra, en ese momento se hace el verbo carne, ¿verdad? Exactamente, en ese mismo momento ya es como la fecundación, y a partir de ese instante es que Jesús empieza a vivir como hombre. Y ahora esto es muy importante también porque pues por eso la Iglesia Católica defiende tanto la vida desde el momento de la concepción, porque sabemos que a partir de que se juntan o que hay ese proceso de fecundación, a partir de ese momento ya es un ser humano el que está ahí. Así es. Y bueno, hablando de Zacarías, que acabas de hacer el paralelo, ¿verdad? Pues sabemos bien que Zacarías, cuando también el ángel le pide, ¿no? Que le anuncia que va a ser el papá de San Juan Bautista, y él no cree. ¿Qué sucede con Zacarías? Sí, pues él se va a quedar mudo. Esto también es bien interesante porque después de cada uno de los anuncios sucede un hecho pues milagroso o algo fuera de lo común, ¿no? En el caso de Zacarías que duda, que dice, pues es que esto, pues ¿cómo va a ser? Se queda mudo. Mientras que María, aunque no es que esté dudando del poder de Dios, sino más bien está queriendo saber, bueno, pero ¿qué va a pasar? Ajá, exactamente. Y entonces el hecho maravilloso es que queda ya a partir de ese momento engendrado el verbo. Así es, y además le va a anunciar el ángel que ya su prima Isabel ha concebido un niño, que por supuesto se considera milagroso por la edad de su prima Santa Isabel, y la Virgen tan cree en el ángel que no duda en ir ¿a dónde? A donde está su prima Santa Isabel, a cuidarla durante 3 meses, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, bueno, pues aquí vemos obviamente una mujer preparada para este momento. ¿Por quién? Pues por Dios. Y pues aquí yo los invito, nosotros en nuestra persona, a aprender a decir sí como María. Claro que María tenía un plan maravilloso, único e irrepetible, que es ser la Madre de Dios, pero cada uno de nosotros tenemos una misión, Chari. Así es,
Y esto también es sumamente importante porque, bueno, Dios respeta nuestra libertad. Y Él muchas veces a lo largo de nuestra vida se va a ir manifestando o nos va a ir preguntando si queremos hacer su voluntad o no. Entonces, por eso la importancia, Nieves, y eso lo hemos recalcado muchas veces aquí en el programa, de que nosotros tengamos esos espacios o esos momentos de oración profunda para poder conocer cuál es la voluntad de Dios y para poder también decirle que sí. Y qué mejor que estando ante el Santísimo Sacramento para poder discernir. Y también los quiero invitar a que hagan una consagración a Jesús por María, que para esto, pues yo siempre lo promuevo aquí, es la consagración que nos propone San Luis María Griñón de Montfort. ¿Por qué? Porque en verdad sí, esta preparación nos va a ayudar a conocer más profundamente pues a nosotros mismos. Luego nos va a ayudar a renunciar también al mundo en el que vivimos un poco. Luego nos va a hacer conocer un poco más a la Virgen, a la Santísima Virgen y a Jesucristo, por último. Y además que esta preparación dura 33 días, en el momento en que haces la oración de consagración, yo lo viví personalmente, Chari, o sea, yo ya llevaba rezando el rosario muchos años, mi vida era pues parecidona, o sea, yo llevaba poquita mi conversión, la verdad, era como, pues sí, rezaba el rosario, pero pues me comportaba idéntico, ¿no? Entonces llegó este momento en el que pude prepararme, pude decir que sí a la Virgen con esta fórmula de consagración, que consagrarte es, pues, es ser parte de Dios con un sí, como el que María hizo. Exacto. Cuando le dijo a Dios que sí, que quería ser la madre de Dios. Pues nosotros decimos, sí quiero ser de Jesús a través de María. Y María, como hija predilecta de Dios, pues nos va a llevar por el camino más corto, más seguro y más fácil a Dios. Yo se los invito a que lo hagan. Aquí en mismo Mundo Católico tenemos la invitación para que usted se consagre, y si no, búsquelo pues en internet, en cualquier sitio web donde usted pueda conseguir los 33 días, o pues si no también comuníquense con nosotros en el Mundo Católico y nosotros los podemos inscribir en los chats, que por cierto vamos a hacer uno para que comience el 10 de abril para consagrarnos el 13 de mayo, Chari. Ya hice el anuncio, pero creo que es importante, Chari. Sí, claro. Se recomienda precisamente que el día de la consagración sea un día de la festividad de la Santísima Virgen. Así es. Y bueno, entonces estamos aquí haciendo esta analogía del sí que hace la Virgen, y a raíz de ese sí, ¿qué sucede, Chari? Cambia el universo completo, ¿verdad? Exactamente. Pues a partir de ese momento, pues ahora sí que la humanidad, o más bien, bueno, toda la creación va a estar esperando precisamente esos 9 meses hasta el nacimiento de nuestro Señor. Así es, y bueno, nuestro Señor va a tener esta misión tan importante en la cual pues la Santísima Virgen va a estar presente, y pues no se nos puede olvidar que de los 33 años de la vida de Jesús, 30 años estuvo con la Santísima Virgen. Sí. Y solo 3 años en una vida pública. Sí, y es que esto también es bien importante porque, bueno, Él se hace hombre precisamente para venir a redimirnos, ¿sí? Sin embargo, la mayor parte de su vida la vive comúnmente, la vive en familia, en su trabajo, pues una vida completamente normal. Pues sí, pero una vida normal en la cual nos está invitando a que nosotros en nuestra vida normal, como Jesús lo hizo en su vida normal, Él iba transformando el mundo, ¿no? Claro. Porque iba reparando. Jesús, yo creo que desde que fue concebido, incluso en el vientre materno, estuvo reparando los pecados de toda la humanidad. ¿Para qué? Para lograr llegar a ese momento cumbre de su vida, que va a ser la redención en la crucifixión, ¿verdad? Sí, esto es bien importante. Jesús, y aquí lo tengo del Catecismo de la Iglesia Católica, me gustaría leerlo. Dice, el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo, y Él se manifestó para quitar los pecados. Hay que recordar que en el pueblo judío no podía haber un perdón de los pecados si no había una expiación o una propiciación. Y entonces cada persona tenía necesariamente que ir al templo y hacer ese rito de expiación de sus pecados. Es el culto, el sacrificio. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Jesús viene para hacer, es Él mismo hacer
expiación de los pecados de todo el mundo, como comentábamos al principio, no solamente del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Así es, y bueno, ¿qué pasa cuando Él muere? Ese culto se va a hacer incruento en cada Santa Misa. Exacto. Y por eso es tan importante este programa que se llama Ser Eucaristía con Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Jesús muere en la cruz, pero se queda presente en la Eucaristía, se queda presente. Y entonces nosotros, cada vez que vamos a la Santa Misa, estamos volviendo a renovar de manera incruenta. De manera incruenta significa que se renueva el sacrificio que hizo Jesús en el momento de la consagración. ¿Cierto, Chari? Sí, se renueva, lo recordamos. ¿Sí? Lo recordamos. Entonces, cuando lo recordamos, pero de manera viviente, es decir, nosotros estamos presentes en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero en el momento de la consagración, haz de cuenta que se abriera el cielo, Chari, y nosotros estuviéramos en el Calvario en el momento de la cruz. Sí, es como si traspasáramos el tiempo y el espacio. Así es. Esto no quiere decir que se vuelve a hacer, o sea, que Jesús se volviera a hacer. Es un solo sacrificio que se repite de manera incruenta y Jesús se queda presente en la Eucaristía. Y pues no podemos negar el sacrificio que hace Jesús al quedarse en los sagrarios. En los sagrarios, ¿cómo se queda, Chari? Pues de una manera en la cual, pues hoy en día, a lo mejor en otros tiempos fue más venerado. Hoy en día, por un lado, existen las capillas de adoración perpetua, existe la adoración, entonces tenemos la oportunidad de prolongar este momento de la Santa Misa, como adorándolo en su presencia eucarística. Yo los invito a que busquen una capilla de adoración cercana a su parroquia, y si no, pues en el mismo sagrario, porque Jesús está siendo abandonado y de manera increíble. Chari, yo noto que ahora la gente va a misa y pues muchos van por costumbre, por ignorancia, pero no se concentran, no se adentran en la misa. Hemos hecho programas muy interesantes aquí de la misa. Claro. Yo los invito a que lo vean, a que los busquen aquí en Ser Eucaristía con Jesús, pero lo que yo quiero invitarlos es que cuando ustedes entren a la iglesia, lo primero que busquen es el sagrario, porque ahí está Jesús. Y en ese momento arrodíllense y persínense, porque estamos frente a la presencia de Dios. ¿Verdad, Chari? Así es, Nieves. ¿Tienes algo más del catecismo? Pues miren, lo que les quería también comentar es que el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Y esto también es bien, bien importante, recordar cómo Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos santos. Y además de que ya les había comentado que a través de esta encarnación Él nos va a compartir su vida divina, nos está preparando precisamente para que seamos santos y podamos llegar al encuentro de Dios por toda la eternidad. Y ahí vuelve a surgir la Eucaristía, porque es por medio de los sacramentos que nosotros podemos alcanzar la santidad de la mejor manera. ¿Por qué? Porque sin la confesión, sin el sacramento de la confesión, sin el sacramento de la Eucaristía, yo no sé si alguien pueda llegar a ser santo, te soy franca, porque pecadores somos todos. Entonces es tan importante los sacramentos, por eso es que Jesús viene a fundar una nueva iglesia, porque va a dejar con nosotros los sacramentos, y a pesar de que en el Antiguo Testamento era la preparación para este momento, ¿verdad? Sí. Jesús viene a fundar esta nueva iglesia, que es la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es la nuestra, Chari. Y debemos de estar felices y orgullosos de pertenecer a ella. Así es. Y bueno, pues los invitamos a que seamos santos como Jesús nos lo pide, ¿no, Exactamente, Chari? Exactamente. Él ya nos da las pautas que nosotros tenemos que seguir para alcanzar la santidad. Así es, pues no sé, Chari, si tengas algo más que agregar. Pues nada más. Pues estamos muy agradecidos con ustedes por este programa. Esperemos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias. Adiós, que Dios los bendiga.